Este día muchos están acordándose de sus mamás. Este día muchos están homenajeando, entre comillas, homenajeando a su mamá. Pero los 364 días del año, lo único que hacen es preocuparles a esas madres. 364 días del año, lo único que hacen es sufrir a sus madres. Y muchos equivocadamente creen que con celebrar el Día de la Madre, en donde lamentablemente los que son homenajeados son los papás, porque quienes van a estar en las borracheras son los papás y las mamás esclavas en la cocina, cocinando. O sea, yo no entiendo por qué dicen Día de la Madre. Este día muchos hijos se acuerdan de sus mamás regalándoles ollas, regalándoles cubiertos, regalándoles, diferentes cosas para la cocina. Dice, esposos dicen, mijita, le compré una cocina nueva, dice. Cuando pienso que la mejor forma de decir que amamos a nuestras madres, los que todavía tenemos la bendición de tenerlas, es portándonos los 364 días del año. ¿Por qué no digo 365? Los 364 días del año, portándonos de una mejor manera, donde ellas se sientan felices, el que seamos sus hijos. Nadie dijo amén. O sea, solamente están inconversos en esta mañana. Nuestras madres no deberían esperar un día en el año para sentirse feliz, sino los 364. ¿Por qué no digo los 365? Ese día es el día donde nosotros deberíamos por lo menos decir, mamacita, le amo. ¿Sí? Bien, como ese no es el tema, el mundo celebra a su manera, nosotros vamos a celebrarnos en la dirección del Señor. Quisiera que por favor en la pantalla se asome. Bueno, vamos nosotros en esta mañana a resumir el por qué y cómo nosotros vamos a trabajar como iglesia de aquí en adelante. ¿Por qué digo resumir? Porque justamente con los temas que hemos tratado desde diciembre hasta el domingo anterior, vamos a hacer en una forma resumida lo que Dios tiene para este rebaño. Escuche, ¿cuál era el décimo valor, el décimo distintivo que debe haber en nuestras vidas? ¿Cuál era? Ya no han anotado. Compromiso con nuestra visión. ¿Verdad que está nuestra? Cada congregación tiene su visión. Entonces, donde tienen visión, por supuesto, no, pero otras no tienen, pero nosotros tenemos nuestra visión, pero que está justamente sacado de todo lo que está respaldado con la palabra de Dios. Sí. Y al mismo tiempo quiero decirme, me gozo mucho con hermanos que estaban en el hecho del dolor, estaban en pruebas con su salud, y ya las veo que están aquí, qué lindo. Ahora los sanos ya no vienen, tal vez están enfermos por ellos, tal vez. Vamos a abrir, antes de eso, en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2. No quisiera que alguien tal vez diga, pastor, pero estamos nosotros hablando desde un punto de vista de visión, y aquí va a tomar en cuenta de lo que dice un profeta. Habacuc capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a ver, por favor, un momentito, ponemos de pie. Vamos a tomar como base estos textos. Dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Permítanme leer en la versión Nueva Traducción Viviente lo que dice el libro de Habacuc.
capítulo 2, versículo 2. Dice así, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Tomemos asiento. La Biblia nos enseña, habíamos visto hace 3 semanas atrás, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. También dice la palabra de Dios, sin visión el pueblo hace lo que quiere. En otra versión dice, donde no hay un buen dirigente, el pueblo anda a ciegas. Eso habíamos visto en el libro de Amós, ¿no? Entonces, para que como iglesia nosotros no andemos de un lado a otro lado o con una cosa y otra cosa, que novelerías asoman, novelerías van. Hoy en la actualidad, como decía, en el mes de diciembre, hoy que está de moda, lo que dice como es la reforma. Entonces, para no estar nosotros de un lado a otro lado, que quede bien claro en dónde está el punto firme de lo que es la palabra de Dios. Y viene ahí. No es ese otro. Ya quedó listo. Gracias. Bueno, así mismo la tecnología. Eso ahí, eso ahí. Gracias, amigo. Eso. Entonces nosotros lo que hemos visto desde el Congreso es justamente de que para ahora que vamos a entender o vamos a saber cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión, debemos tener bien claros de dónde sale. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos bien claros cuál es el motivo por el cual existe este rebaño. Entonces, habíamos partido justamente de esto, que la verdad absoluta, 5 verdades absolutas de la doctrina de Iglesia Cristiana de la Senda Antigua, es decir, donde nosotros sacamos todo lo que estamos desarrollando y lo que vamos a seguir aprendiendo, con el único objetivo de que nuestras vidas sean comprometidas con Dios, no con una denominación, sino con Dios. Y habíamos empezado porque el fundamento, la piedra angular es Cristo. Como dice la palabra del Señor, no, dice claramente que está sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, que nada tiene que ver, hermanos, con el nuevo movimiento de la prosperidad, ni el movimiento apostólico profético, nada de eso. Cristo es la piedra angular. Sobre esta piedra se levantan las otras verdades absolutas, que son columnas, la sola Escritura. Solamente la Escritura en nuestras vidas, en este rebaño, solamente la Escritura es la máxima autoridad para la vida de la iglesia. No lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. Amén. ¿Estamos aquí claros? La otra columna que se levanta, lo que hemos aprendido es sola fe. ¿Qué significa? Sola fe significa que solo nuestra fe está en aquel que murió y resucitó, Cristo Jesús. La fe que nosotros pregonamos no está puesto en nuestros antepasados o en nuestros pioneros, no, sino en Cristo Jesús. No está en Martín Lutero, no está en John Wycliffe, no está en los reformadores, no está en ninguno de ellos. Nuestra fe está en Cristo Jesús. La siguiente columna, sola gracia. Eso que quede bien claro, ¿no? Somos salvos solamente por gracia y la salvación es un don, recuerde. Usted está aquí porque Dios le dio ese regalo. Dios me dio ese regalo. Es un don. La salvación es un don que Dios nos regaló. No estamos aquí, no somos salvos porque nos merecíamos o porque teníamos o habíamos hecho méritos para estarlo aquí. No, somos salvos porque Dios nos dio ese regalo a través de Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que nosotros hagamos como iglesia, escuchará bien, todo lo que nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo como iglesia, todo es la quinta verdad absoluta, todo. ¿Dónde está? Todo para la gloria de Dios.
solamente a Dios todo. Y de ahí hemos visto nosotros todos los distintivos para hacer realidad la iglesia cristocéntrica basada en los lineamientos del Señor. De ahí nosotros hemos sacado justamente todos los demás distintivos. Por ejemplo, lo que debe haber en cada una de nuestras vidas. Valores que no son negociables. O sea, usted forma parte de este rebaño, pues estos valores tienen que existir en su vida real, no ficticio. Cuando en nuestras vidas es real, todos estos valores, son 5, ya voy a ver los otros 5, entonces nosotros vamos a ser cristianos, primeramente que somos luz en medio de las tinieblas, y segundo, va a ser una iglesia conformada por hijos de Dios, por hijas de Dios, que van a ser sal en la tierra. Sí, entonces de eso tenemos que estar bien claros. Por ejemplo, aquí habíamos visto uno de los valores absolutos, como es de los distintivos, de las joyas, diamantes que debe haber en nosotros, es conocer, amar y glorificar a Dios. En esto cada uno de nosotros ya debemos conocer, debemos amar y glorificar a Dios. Segundo, sumisión a la palabra de Dios. Yo me sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Sí. Tercero, adoración. Eso como estilo de vida. Y habíamos aprendido, la adoración no tiene que ver con que los hermanos del ministerio de adoración bajan la tonalidad, bajan el ritmo, y esa es adoración. No tiene nada que ver con música. Y si no, veamos el problema que pasa a muchos cristianos, sobre todo los jóvenes. Conciertos, recientemente pasó un concierto, Baraj, estoy seguro que estuvo a full, y muchos quedaron en ese momento con la unción, entre comillas, la unción. Ya me imagino cómo estuvieron. Pero conforme pasan los días, pasan las semanas, va bajando la intensidad de entre comillas, de la adoración, de la unción. Porque es que la adoración no tiene nada que ver con la música. La adoración es nuestro estilo de vida que agrada al Señor. Bueno, de eso ya aprendimos, ya no hay para qué repetir. En todo lo que yo haga, debe ser con excelencia, lo mejor, no lo que me sobra, lo mejor. Quinto, vidas consagradas. En nosotros tiene que existir eso, hermanos, vidas consagradas. Y luego vienen los otros valores no negociables, los distintivos que como iglesia debemos ser claros. Cristiano que hasta de 2 años para arriba no puede ser un inmaduro, tiene que ser un maduro espiritual. Un maduro espiritual sabe ya las cosas, qué es lo que tiene que hacer con su vida. ¿Por qué? Porque ese cristiano está estudiando la palabra de Dios y ya no hace lo que quiere, sino hacemos lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Otro distintivo, amor al prójimo. Vea, un cristiano no debemos tener enemigos. Debemos amar al prójimo y lo que esté a nuestro alcance, dar lo que esté a nuestro alcance. Cultivar el diseño bíblico de la familia. Debemos trabajar al diseño bíblico de la familia. Esta semana estuvimos con mi esposa, salimos a muchas visitas en hogares que no son cristianos y otros que estuvieron apartados del Señor. En uno de esos hogares, me llaman por teléfono el día miércoles de noche, miércoles fue, ¿no? O lunes, bueno, miércoles. Pastor, necesito que me ayude. Digo, ¿y cómo así tienen mi número? No sabía con quién hablaba. Y se identificó. Bueno, el asunto es que llegamos a esa casita, ya quedamos contactados qué día, qué horas vamos a estar ahí. Y llegamos a esa casita y me cuenta el problema muy delicado, muy grave, muy grave. El asunto de que me cuenta el problema que está pasando con uno de sus hijos. Le digo, mira, diste el examen y reprobaste. Me queda, dice, ¿y por qué, pastor? Es que ese es el tiempo. Escuchar a mi papá sobre todo. ¿Por qué tenemos que volver al diseño bíblico de la familia? Trabajar, hay que trabajar. No se conformará con mandar a Evivo a sus niños y ya piensa que van a ser cristianos. No, así no es. Hay que trabajar, hay que cultivar. Bueno, de eso ya hablamos.
ojalá ya nos permitan subir todos los videos de todos estos valores para que puedan ver todos en YouTube o en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los hijos son chiquitos, son pequeñitos, es fácil ser cristiano como papás. Es fácil. El examen pasamos cuando ellos ya son hijos jóvenes. Porque cuando ya son jóvenes, ellos toman las decisiones. Y si hemos cultivado, hemos sembrado los principios bíblicos, hemos trabajado en el diseño bíblico de Dios para la familia, entonces vamos a pasar la prueba, vamos a aprobar el examen. Los hijos cuando llegan a jóvenes, las hijas cuando llegan a señoritas, es cuando toman la decisión. Entonces, si hemos cultivado, hemos trabajado en ese diseño bíblico, vamos a pasar el examen. Vamos a aprobar. ¿Quién vive? Entonces, no pensarán, hermanos, que con mandar a Eviv o a Generación David ya los hijos van a ser unos excelentes jóvenes cristianos. No, hay que trabajar. ¿Sí? Tener un corazón misionero. Eso tenemos que entender, que todos vamos a salir a evangelizar. Y cada 6 meses voy a enviar de un lado a otro lado a algunos de ustedes con los misioneros que vienen de Estados Unidos. Todos van a ser movidos. Así que nadie va a decir, pastor, que tengo trabajo, lo siento mucho. Ese día te vas al oriente o te vas, qué sé yo, a la tribu de los Aucas, qué sé yo. Van a aprender a ser misioneros. Y en este compromiso, el 10º compromiso con nuestra visión, ahí clarito digo con nuestra visión. Entonces, con todo lo que hemos visto, a través del Congreso, los valores absolutos y al mismo tiempo los valores que debe haber en cada uno de nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que tener bien claro, amada iglesia. Lo que dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. El tema de esta mañana es la importancia de tener una visión en el ministerio. La importancia de tener una visión en el ministerio. Permítanme hacer esta ilustración. Un hombre, bueno, tal vez ustedes hayan leído, ¿no? Pero viene para la enseñanza de esta mañana. Un hombre contaba a su amigo el problema que tenía con la vista. Él decía que veía miles de puntitos, a lo cual el amigo le preguntó si había visto un oftalmólogo. A lo que el primero dice, después de enfocar los ojos intensamente, dice, no lo veo, solo veo puntitos. Cuando nosotros no tenemos una visión clara, solo vemos puntitos. En vez de ver lo que Dios desea hacer, en vez de ver lo que Dios desea revelarnos de sus planes y deseos para nosotros. Muchos cristianos solo ven puntitos, no ven la visión que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 6, versículo 3 y versículo 6, vamos a leerlo. Dice, escuche esto, si un hombre, vea, cuando no hay visión, recuerde, podemos tener vista, gracias a Dios tenemos vista, pero la vista no es lo mismo que tener visión. Eclesiastés capítulo 6, versículo 3 dice, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Versículo 6. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar?
En una forma amplificada, lo que está diciendo Eclesiastés dice que te es mejor haber nacido antes del tiempo y sin vida que estar en el mundo sin propósito. Hay muchos cristianos, el día martes algo dije sobre este tema, hay muchos cristianos que no prosperan y dicen que esa es la voluntad de Dios para que sea pobre. No prosperan por falta de visión. Cuando no hay visión, muchos cristianos están dando la vuelta ahí mismo, como el pueblo de Israel, 40 años, cuando Dios le dijo a Moisés que le iba a sacar, él iba a ser usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de Egipto, para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel empezó a ser falto de visión, no los líderes, sino que el pueblo, y empezaron a quejarse contra Dios. Por ende, Dios le dijo, aquí van a quedar, esta generación va a quedar aquí. Y 40 años pasaron en el desierto hasta que murió la generación incrédula vieja y entró una nueva generación a la tierra que fluye leche y miel. Cuando no hay visión, estamos dando las vueltas ahí mismo y ahí mismo. Cuando el plan de Dios es que seamos, por ejemplo, como iglesia, seamos luz en medio de las tinieblas. Cuando el plan de Dios es que la iglesia sea sal de la tierra. Entonces, Eclesiastés dice, cuando un hombre no tiene propósito, no entiende, no tiene visión, ¿de qué le sirve vivir 2000 años? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ser un Matusalén? Y lamentablemente, una persona que no tiene visión es igual. Un matrimonio que no tiene visión, siempre están en discusiones, siempre están en pleitos, siempre están buscando los defectos de su cónyuge. Siempre están buscando los defectos de sus hijos, de sus hijas. En un matrimonio donde no hay visión, siempre están buscando las cosas negativas. Pero en un matrimonio donde hay visión, siempre vamos a ver desde una perspectiva más grande. Recuerde que Jesús dijo que Él dejó a las 99 que eran ovejas que solamente querían estar ahí dando la vuelta en el corral, y fue en busca de la una que estaba perdida. Lógicamente que eso se refiere a Israel, ¿no? Pero la parábola que Jesús dio es dada para el tema de esta mañana. El don más grande que Dios nos da a cada uno de nosotros no es la vista. Gracias a Dios por la vista, hermanos. No es la vista, sino el don más grande que Dios nos da es la visión. La vista es la función de los ojos, escuchará bien, pero la visión es la función del corazón. Se puede tener vista, pero no tener visión. Entonces, a todo esto, ¿a dónde vamos? De que hay un problema para el ministerio, cualquier ministerio donde esté inmiscuido. Hay un problema para una iglesia donde no hay visión, es un problema grave, porque el peor enemigo de la visión que viene de Dios son tus propios ojos. Lo que ves no determina lo que Dios te muestra en visión. Y dicho todo esto, entonces viene, esta es la visión como iglesia. Es en esta visión que como iglesia vamos a trabajar estamos trabajando desde diciembre del 2022 en el Congreso y vamos a trabajar en adelante. Pastor, ¿y la visión anterior? La visión anterior, lamentablemente, estaba encaminado solamente a trabajar en parcelitas, grupitos nada más, mientras que la visión cristocéntrica es desde un punto de vista global, para que todos empecemos a trabajar como cuerpo de Cristo. En la visión que teníamos hasta antes del Congreso del 2022,
trabajábamos solamente ciertos ministerios. Y el resto de la congregación, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años sentado en la silla. Entonces, con esta visión ya no va a haber uno solo sentado en la silla. Todos los que formen parte de este rebaño, vamos a trabajar, pero de a de veras. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ya no va a ser solamente los ministerios que antes trabajaban, porque esa era la visión. Con esa visión solamente era parcelitas. Pero en cambio, ahora con la visión que Dios nos da a través de la palabra, es mucho más amplia, mucho más profunda. Y dice, como visión vamos a hacer una iglesia fundamentada ¿en qué? En las Sagradas Escrituras, primerito. Y es lo que estamos haciendo. La palabra, cualquier decisión en la reunión de liderazgo, la palabra, lo que dice la palabra, eso vamos a hacerlo. La palabra. Estamos fundamentada en las Sagradas Escrituras, no lo que está diciendo el pastor, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. Y formada esta iglesia, una vez que entendemos este fundamento, vamos a estar formada por discípulos, no por creyentes, no por asistentes, sino que este rebaño va a ser formada por discípulos. Así que dígale a su hermano que está a su lado, tú vas a ser un discípulo, tú vas a ser una discípula. De íntima comunión con Dios y entre ellos mismos. Pondrá atención. Para mí personalmente, desde el ministerio que hace la limpieza de la casa del Señor, el altar, todos, hasta el que predica, todos vamos a tener una íntima comunión con Dios, primerito. Es decir, no es que yo cojo la escobita y vivo en pecado, no. Íntima comunión con Dios. ¿Sí? No es que va a pensar alguien, bueno, como yo cojo la escobita nomás, no pasa nada. No. Íntima comunión con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia a la palabra de Dios. Vivir en los principios de Dios. Entonces, hasta para coger la escobita o para predicar, vamos nosotros a vivir vidas consagradas. Gloria a Dios por aquellos que dijeron amén. El resto quiere seguir viviendo tibiamente. Amén. Por ejemplo, viene con la escobita y a lo mejor está viviendo en unión libre. Nada, no puede. Primero se va al registro civil a casar. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Pastor muy legalista? No, lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en la vida de la iglesia, como estaba enseñando el día martes, por ejemplo, mire, primerito, los requisitos para ser un diácono ¿cuál era? Fe. ¿Qué más? Buen testimonio. ¿Y cuál más era el otro? En Hechos, abran, busquen. Por ejemplo, eso ustedes ya deben ser rápido, vayan al libro de Hechos. ¿Cuáles eran los requisitos cuando dice la elección de los 7 diáconos? ¿Cuáles eran? Para que no hable el pastor palabras. ¿Se encontró? Vamos al capítulo 6. En el 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos 3 requisitos era lo que se pedía antes y debe ser como base. Primerito, ¿cómo debe ser un diácono o una diaconisa? El primer requisito, buen testimonio. Imagínense, el pastor viene a predicar y viene peleando con los vecinos y viene a predicar el pastor. ¿Usted cree, hermanos, que estará siendo una iglesia cristocéntrica? ¿Estaré formando de una iglesia cristocéntrica? No. Entonces, primerito, buen testimonio. Segundo,
¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. Íntima comunión con Dios y entre ellos mismos. Aquí no debe haber un solo enemigo. Un solo enojado no debe existir en este rebaño. Y ahora, pastor, si estoy enojado, ponte a cuentas, ¿cuál es el problema? Yo no entiendo por qué no entiendo por qué dejamos que las emociones tomen control de nuestras vidas en vez de obedecer la palabra. Cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, para que si alguien está enojado, dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. De mí depende, pues listo, voy a estar en paz con todos. Si tengo que ir a pedir perdón, listo, me voy y pido perdón. ¿Cuál es el problema? No, pero es que pastor. Y decía a uno de los componentes de este hogar donde están en este problema. Y ahora el problema es que tú, como padre, tienes que ir a pedir perdón a tu hijo. Pero es que, pastor, me llamaste a pedir consejo. Te doy el consejo que dice la Biblia. Cumple tú la tarea. Yo salvo mi responsabilidad. Es tú con Dios. ¿Estamos aquí? ¿Quién vive? Comunión con Dios y entre ellos mismos. Amén. Aquí estamos, hermanos, entre ellos mismos. Vea qué problema. Cuando no hay comunión entre nosotros como hijos de Dios. Cuando hay el termómetro. Yo le digo así. Cuando hay el termómetro que nos califica si estamos en comunión unos con otros, es la Santa Cena. Cuando estamos enojados, no participamos de la Santa Cena. Entonces, si nosotros como iglesia vamos a ser una iglesia fundamentada en las Sagradas Escrituras y formada por discípulos de íntima comunión con Dios y entre ellos mismos, y ahí viene la otra parte, que caminemos en integridad de corazón. O sea, vamos, hermanos, a una situación bien desafiante en nuestras vidas. Antes de que venga acá, ya debemos venir en paz con todos, hermanos. El esposo con la esposa tuvieron desacuerdos antes de venir a la casa del Señor, ya viene en paz. La Biblia dice, por ejemplo, fundamentada en las Sagradas Escrituras, la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué dice? Y te acuerdas que tienes algo contra el prójimo, ¿qué dice? Deja la ofrenda a un ladito, anda, ponte a cuentas y luego ven y presenta tu ofrenda en el altar. ¿Se da cuenta? Eso es vivir en las Sagradas Escrituras, fundamentado. Entonces acá yo ya no vengo enojado con nadie, ya vengo en paz. Si alguien robé, ya no vengo yo con eso acá, tengo que devolver lo que he robado. Si te dieron el vuelto de más, no digas bendición de Jehová. No, Dios quiere ver tu integridad, devuelve el vuelto. Amén. Eso es ser una iglesia, hermanos. Eso es ser una iglesia cristocéntrica, no de nombre, sino de hechos. Que caminen en integridad de corazón y con un testimonio público. Somos cartas abiertas. La gente de afuera debe darnos el testimonio de que verdaderamente somos parte de la iglesia cristiana de la senda antigua. Qué hermoso un día que viene una persona y dice, pastor, y sin conocerme, le felicito. Digo, ¿por qué? Y me tomó el nombre de una de las ovejitas que congrega aquí. Es un buen trabajador, honesto, que cuando uno se pide apoyo, enseguida está para apoyar. Qué bueno que usted dé esas enseñanzas. Digo, venga usted también, pues, ojalá algún rato venga. La gloria es del Señor. O sea, usted y yo somos cartas abiertas, pero qué pena sería para uno. Pastor, hojita suya, es que ya anda ahí con uno y con otro. Y hermanita, es que qué tristeza, qué pena.
con un testimonio público que impacte su esfera de influencia para la gloria de Dios. Esa es la visión. Donde usted esté, es una persona de impacto, hermanos. Donde usted esté, donde usted trabaje, hermano, usted representa a Cristo. Y por ende, forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces usted está haciendo quedar bien con su buen testimonio o está haciendo quedar mal con su mal testimonio, no solo al rebaño, sino a quien es su pastor, Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Él, ya no dicen amén. Amén. A ver, vamos a repetir 3 veces. Vamos a leer 3 veces porque tienen que grabar esto. 1, 2, 3. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ya vamos más luego a la 2. Igual seguiré enviando, subiré a WhatsApp de la iglesia para que sigamos aprendiendo. Eso tiene que ser una realidad de nosotros. Vamos a aprender y luego vamos nosotros a poner por obra. ¿Se acuerdan que dije hasta junio vamos a seguir capacitando, aprendiendo todo esto? Pero desde julio empezamos a poner por obra. ¿Eso qué quiere decir? Que durante este tiempo que queda, más de 45 días, que nos pongamos a cuentas con Dios. Estamos en un ministerio, amén, listo. Vamos poniendo por obra lo que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Amén. Pero, si hasta el mes de julio usted sigue igual, es bastante insujeto, no trata bien a los que están bajo su responsabilidad, entonces, mis muy serias dudas que usted esté para presidir o formar parte de ese ministerio. El liderazgo, debemos ser los primeritos en marcar la diferencia de lo que es vivir una vida comprometida con Dios. Amén. Y no lo digo eso en forma despectiva, sino porque el liderazgo vamos avanzando en ese desafío. En donde, por ejemplo, si uno de los hermanos que esté en su ministerio al frente dice, hermano, venga, ayúdeme bajando los parlantes, por ejemplo. Y usted dice, no, es que no tengo tiempo, entonces no está listo para formar parte de un ministerio. Tiene que sentar y descansar, porque en los ministerios tenemos que estar gente comprometida con el Señor, para transmitir al resto de la iglesia justamente eso, lo que es una vida de compromiso con el Señor. Nadie dice amén. Esto es lo que nosotros, como iglesia vamos a hacer, y el Señor ha puesto en el corazón que esta es la meta donde tenemos que llegar. El asunto es que de aquí en un tiempo, que el Señor, en el tiempo de Dios, ninguno vamos a ser ya tibios. Vamos a estar comprometidos con el Señor. Y para esta partecita que me estaba olvidando, discípulos, justamente vamos a retomar Berea. Vamos a tener discipulado, ¿sí? Con el fin de capacitar a todos aquellos que anhelamos ser discípulos. Y vamos a empezar con una materia. La invitación es para todos, pero sobre todo aquellos que tienen ese anhelo de predicar. Vamos a empezar con homilética. Vamos a ir ya mucho más profundo haciendo los estudios. Para que empiecen ya. Y empecemos a enviar también predicadores a otros rebaños. ¿Estamos listos, predicadores? Eso, amén, bien. Porque estamos listos. Ahora, la misión como iglesia de todo esto, de los 5 valores absolutos y los diamantes, los valores que no son negociables, también sacamos la visión. La visión igual antes era traer. En cambio ahora es transformar vidas a la imagen de ¿quién? Es que es algo, hermanos, real. Si nosotros caminamos fundamentadas en las Sagradas Escrituras, nuestras vidas están fundamentadas
en las Sagradas Escrituras vemos la visión clara, tenemos íntima comunión con Dios y unos con otros, nuestras vidas son transformadas, entonces vamos nosotros a transformar vidas a la imagen de Cristo. Y para esto, los hermanos del equipo de comunión, del ministerio de comunión, por ejemplo, están claros, igual otros hermanos, que hay hambre de la gente por conocer las cosas de Dios. Tienen un hambre de conocer las cosas de Dios. En esta semana, hermanos, gracias a Dios hemos visitado hogares no creyentes. Hambre, hasta el punto, pastor, quiero que usted venga a hacer unas células aquí, venga, denos enseñanza. Por eso es que vamos a organizar las células evangelísticas. Entonces ahí van a estar ustedes transmitiendo los principios de Dios. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que estar bien claros que primeramente la visión tiene que ser una realidad de nosotros, y de cómo lo vamos a hacer transformando vidas a la imagen de Cristo, que se multipliquen en otros mediante la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros van a ser capacitados para enseñar las cosas de Dios. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos, ponemos a un ejemplo a mi hermano Teodoro. Mi hermano Teodoro en su sector vamos a abrir una célula evangelística. ¿Y quién va a estar ahí, pastor? Usted. Pero pastor, yo no tengo conocimiento. Es que vamos a capacitar cómo vamos a preparar los mensajes. Amén. Recientemente hubo un fallecimiento familiar para mi suegra, para hermana Bellita, que tuvieron la pérdida de un ser querido de esas familiares, igual es familia para mi esposa. Yo pienso que ahí tienen hambre de las cosas de Dios, alguien que les dé un ancla donde afianzarse en esta situación tan difícil que están pasando. Y no solamente en ese hogar, sino en muchos hogares donde pierden a su ser querido, y ahí es donde la palabra de Dios necesitan. Entonces ahí, por ejemplo, mandar otros dos hermanos, de 2 en 2, no van a ir de 4 en 4, de 2 en 2, como dije, el equipo de comunión, van a ir de 2 en 2, ya no van a ir los 8, sino 2 en 2, nada más. Entonces la palabra de Dios va a ser implantada en esos hogares donde no son cristianos. Pero primeramente en nosotros tiene que haber un cambio de vida, vidas consagradas, vidas transformadas. Amén. Vean, Dios ha puesto en este lugar hermanos de diferentes sectores: Pamatú, Benítez, Artesón, Chambiato. Han puesto sectores de la Florida, de Patate, de los Andes. Dios ha puesto de diferentes lugares, de Perileo, La Matriz. ¿Por qué será? Luz, para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces vamos a recibir las enseñanzas, las capacitaciones necesarias para tener esto, hacer una realidad. Cierren nomás. Entonces, cuando dice el profeta Habacuc, dice claramente, en versículo 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Eso es lo que estamos haciendo, y gracias a Alex y Tatita, gracias al trabajo que ellos hacen, atrás tenemos nosotros ya la visión y misión, que muchos suben las gradas, ni siquiera ven al frente, ya muchos viven así, solo viendo al suelo. No seamos hombres de visión del suelo, seamos visión del cielo. Suban, lean, apenas están subiendo, vean lo que está escrito ahí. Igual a la entrada tenemos nosotros, hermanos, la visión, misión y los valores que debe existir en nosotros. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes leyeron eso? Habrá, pues pastor, dice, a la bajada les invito a que vean tanto el mezanine como abajo, en el salón de los bocadillos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros llevamos viendo bien claro de dónde sale la misión y la visión como iglesia. Hemos tenido que transcurrir todo este tiempo de enseñanza. Y todas las enseñanzas que llevaremos
de aquí en adelante siempre va a ser basada en estos valores absolutos y en los 5 valores, en las 5 verdades absolutas. Todo tiene que ser las predicaciones en base a estos principios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, una iglesia no tiene visión? Hay un precio muy duro, muy complicado. Si tener visión nos enriquece, la falta de visión nos empobrece. ¿Por qué nos empobrece? Porque nos roba lo que Dios desea dar a su pueblo. Voy a tomar el mismo ejemplo de que Dios prometió a su pueblo Israel la tierra que fluye leche y miel. La Biblia dice que que esa generación de incrédulos murieron en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios dijo que van a quedar 40 años en el desierto dando la vuelta? Porque eran hombres y mujeres que no tenían fe, que no creyeron al que les estaba dando la libertad era Dios, no era Moisés, era Dios. Dudaron de Dios. Claro que se quejaron contra Moisés y por eso Dios les castigó, les dio la sentencia de 40 años en el desierto. Y murieron pobres. Es decir, cuando no hay visión, la pobreza hace presa de nuestras vidas. Y esto es literal, espiritual y económico. Bueno, aquí en el rebaño Dios ha levantado hermanas y hermanos, Dios les ha dado ese conocimiento en el plano secular de lo que, cómo ser un buen administrador o una buena administradora. Y sería excelente que ya nos enseñen. Porque hay hermanos que pudiendo progresar en el aspecto económico, siempre andan necesitados. No porque no tengan capacidad, sino porque no tienen visión. No tienen una visión cómo progresar. Por ejemplo, el día de ayer nomás, veía yo un video y lo que hacemos, para mí es una persona inconversa la que daba en los reels. Para mí personalmente, por ejemplo, lo que típico que yo hacía es llegar a tener la plata lo suficiente para comprar la casa. Y puso el ejemplo, dice, ¿cuánto te cuesta la casa? Bueno, de Estados Unidos tomaba el ejemplo, $350,000. Dicen, van y compran al contado. Cuando no se tiene visión, lógico, ¿no? Tome, 350,000. No, eso no es nuestro costo, pero voy a hablar en términos aquí. 50,000 una casa. ¿Qué hacemos? Esperamos reunir los 50,000 y ahí para comprar al contado. Dice, pero lo que deberías hacer, dice, mira, deberías hacer esto, dice. Hablando de los 350,000. Dice, 100,000, dale de inversión para una casa, cómprate otra casa y otra casa. Cómprate 3 casas. 300,000, te sobra 50,000, pon a póliza de acumulación. Bueno, ya hay un poco de rubros que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que ya hacen las compras para un año, simplemente dice, del mismo arriendo de las casas, vas reuniendo y vas pagando la mensualidad. Al fin de los 10 años, al fin de los 10 años tú tienes 3 casas, tienes un aporte en tus ahorros que está ganando plata y va subiendo la plusvalía. Eso es tener visión, pues. Para mí, por ejemplo, digo, ¿cierto o no? Una buena enseñanza. Y los hermanos que estudiaron para administración tienen esa visión. Pastor, ¿cómo salgo de mis deudas? Hay una buena enseñanza. Yo ya les dije alguna vez, vean, en YouTube o en las redes sociales, ahí vean a este hermano que es Andrés Panasiuk. Es un hermano consejero en lo económico. 10.
para mí me ha servido de mucha bendición. Yo tengo los libros de él y me ha servido mucho para administrar correctamente las finanzas. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, lo que quiero decir, mire, cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos visión, ya no vivimos en la pobreza. Y verán que no estoy diciendo den al pastor, sino que la visión hace que vayamos saliendo de los atolladeros. Por ejemplo, para los que están en deudas, dice, miren, no traten de pagar las deudas altas. Vayan y conversen con sus acreedores y hagan una acta de compromiso que van a pagar, pero primeramente van a cancelar las deudas pequeñas. Una vez que van pagando las deudas pequeñas, ya va quedando saldo para luego empezar a pagar las deudas grandes. Eso dice Andrés Panaciú. ¿Cómo salir de mis deudas? Consejo sabio, visionario. ¿Quién vive? Amén. Pero hermanos, ahí está. Por andar leyendo solo Condorito, hermanos. No saben nada como las finanzas. Cómprense de un buen, alguien que sepa ya les digo, de Andrés Panaciú, los que estén en problemas económicos, después de Dios, por supuesto. Dios le ha dado talento a estos hombres de Dios para que nos puedan servir de bendición y darnos unos buenos consejos. Hagan, lean. ¿Qué tienen que hacer? Lees, pues. Si no leen, ahí están dando la vuelta. 40 años, ya van a ir al cementerio, siguen endeudados, siguen. Por favor, amada iglesia, lean libros que le pueden dar una orientación, estudien la Biblia, eso es diferente, ¿no? Estudien la Biblia. Pero si están en alguna situación, por ejemplo, vean, hay hermanas o hermanos que están con camino a depresión. Ya van donde un médico, van donde otro médico, ya el médico le cuentan todos los íntimos secretos y el médico dice, vaya donde el psicólogo, vaya, dice. Va donde el psicólogo, no, ya está fuera de mi alcance, le voy a referir al psiquiatra, dice. Primero Dios, y luego lean unos libros cómo salir de la crisis emocional. Entre ellos hay algunos. Pero no se queden ahí. Vamos donde el pastor dice, amén, yo daré un consejo lo conforme dice la Biblia, pero necesitan también otras ideas de otras personas. Amén. ¿Se da cuenta? La falta de visión nos empobrece. Estamos como ese ejemplo, ¿no? ¿Qué ves? Solo veo puntitos, dice. No, pero ¿ya viste al oftalmólogo? Solo veo puntitos. Vaya a ver al oftalmólogo, pues. Ya no va a haber puntitos porque el oftalmólogo va a dar el diagnóstico correcto. ¿Cuál es el problema de su visión? De su vista. Ay, vamos, ejemplos en los matrimonios, ¿no? Ay, están matándose entre ellos, ¿no? Pidan consejería, estudien la Biblia y busquen alguna consejería. Por ejemplo, en la crisis matrimonial, vean, David Ormachá o Gary Chapman. Unos buenos libros que dan consejos sobre esos problemas, hermanos. Sí. Bien, ya están matándose, ¿no? Lo que me dijiste, sí, lo que me dijiste, sí, ya están, hermanos. 40 años sin poder verse. En Hebreos, termino con esto. Hebreos capítulo 11. En el versículo, vamos desde el 24 al 27, ¿ya? Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Verán ahí, del pecado, verán, cristianos. Todo pecado son solamente placeres temporales. Cualquier pecado es placer temporal.
26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Ahí viene ¿por qué? Porque tenía la mirada puesta ¿en quién? En la recompensa. Vamos al 27. Pero la fe salió de Egipto, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aquí viene, hermanos, aquí está hablando de Moisés. ¿Por qué Moisés? O mejor dicho, ¿cómo pudo Moisés dejar Egipto, dar la espalda a las riquezas de Egipto y en los deleites temporales del pecado, sufrir en el desierto, volver a Egipto a soportar las quejas del pueblo por 40 años? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él tenía? ¿Qué es lo que tenía Moisés? Visión. ¿Cuál era la visión? Que dice el versículo 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tienen visión, ya no está puesto la mirada en esta tierra. Tenemos la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es nuestra recompensa? Por ejemplo, ¿por qué uno dice esto no le agrada a Dios? Yo tengo que hacer esto que le agrada a Dios. Porque yo tengo puesto la mirada en la recompensa. Vida eterna. Y la Biblia me enseña que voy a recibir, ¿cómo es? Corona y galardón. Voy a ser recompensado. Eso es lo que a mí me lleva a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Porque los deseos temporales del pecado son eso, deseos temporales, por un ratito. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio solamente es una satisfacción momentánea. Después queda con el cargo de conciencia y más. Si tuvo relaciones sexuales en lo que es el adulterio con mujer que vive enferma o tiene una enfermedad, se quedó marcado para toda la vida con esa enfermedad, el SIDA. Todo pecado son deleites temporales. Pero Moisés dijo, no, yo no tengo, ya, imagínese soportar a todo ese pueblo quejoso. Moisés, danos agua. Moisés, no tenemos que comer. Y el pobre Moisés, Señor, a orar al Señor. Y el Señor, tranquilo, mi hijo, no tienen carne. Ya, les voy a dar carne. Hasta les dio de más. Murieron ahorcados con la carne. Deseos temporales. Pero Moisés no soportó, o mejor dicho, Moisés soportó todas esas quejas. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y la otra, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Él sabía que no es de esta tierra. Él es pasajero. Yo igual tengo todo eso tengo en mi corazón. Soy pasajero. Algún rato me voy a la presencia de Dios. Y qué mejor dejar bien implantado los principios de Dios en este rebaño. Y en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso es que yo no predico, hagan pacto, siembren la semilla, pongan $100 y van a cosechar $1000. No, eso no edifica. Lo que edifica es el pecado. El pecado trae como consecuencia muerte. Entonces tenemos que predicar en contra del pecado. Y les invito a todos ustedes para el martes, Dios mediante, vamos a ver las consecuencias del pecado. Los martes estoy llevando este tema a vuelta sobre el pecado. Así que, amada iglesia, vamos adelante. Somos una iglesia con visión. Ya no vamos a estar dando las vueltas ahí. Vamos a salir de las 4 paredes. Vea, la cosecha, vean, los campos están blancos. La cosecha está lista. Solamente falta que usted salga a predicar y evangelizar y va a ver cómo la gente empieza a venir a los pies de Cristo. Pongámonos de pie. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por darnos de su palabra, por ministrarnos. Gracias por amarnos y a su tiempo, el tiempo suyo es perfecto, nos da de su hermosa sabiduría, conocimiento, para que como iglesia
empecemos a salir del desierto y empecemos, Señor eterno, a impactar no solamente nuestro cantón, sino a donde usted ya tenga preparado aquellas vidas que llevará por otros lugares, que vayan llevando, Señor, la iglesia fundamentada en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada vida que usted trajo en esta mañana, que usted sea trabajando en sus vidas, en sus corazones, y seamos edificados bajo la unción de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.